irse. Si algún hermano quiere quedarse porque tiene alguna duda, alguna pregunta, no, y quiera continuar, yo no tengo problema con eso, yo no tengo objeción, yo me puedo quedar y responder preguntas, pero los que tengan necesidad de irse, no se sientan mal, no vamos a juzgarlo ni a mirarlo con mala cara, ni yo le voy a tirar en el mensaje, nada de eso, ¿no? Simplemente váyase, yo sé que tienen trabajos y tienen que ir, ¿no? Amén. Bien, traten de venir a la hora porque estamos viendo que a medida que va creciendo la asistencia los martes, no quiero que sufra la oración, ¿ve? Entonces lo ideal sería, si podemos empezar por ejemplo a las 7, sería bueno para que empecemos con los himnos y ya a las 7:30 empezar con oración para tener más tiempo también de la oración. A mí la oración es muy importante. Ok, vamos, antes de seguir, yo quería leerles, estamos en el libro de Romanos capítulo 4, ya 4:30, ¿no? Si no me equivoco. Estamos en el 4. Ok, 4:13. 4:13 nos quedamos, ¿no? ¿Estoy mal o estoy bien? Estoy bien, ¿no? 4:13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esto es importante porque en el capítulo 13 estuvimos hablando, capítulo 3. No 13, estuvimos hablando. Por favor, hermanos, si ustedes notan que yo hablo muy rápido, yo sé que los dominicanos no van a tener problema porque los caribeños hablamos rápido de por sí. Pero las otras nacionalidades, ¿no? Yo sé, por ejemplo, los costarricenses hablan más pausados. En el Callao hablan un poco rápido también. Así que no sé qué decirte, pez. Pero si alguien no me entiende, por favor, hágamelo saber y yo trataré de hablar de una manera. No, bueno, tampoco. De la manera más pausada posible, porque el punto es que yo quiero que usted me entienda. No sienta usted vergüenza, hágame pasar vergüenza a mí y yo trataré de hablar más pausadamente. Bien, entonces vimos que la promesa que viene, no viene, dice la Escritura, la promesa dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora, muchas veces, lamentablemente, en el mundo cristiano se ha presentado como que, bueno, ya no estamos bajo la ley, con lo cual interpretan que no estamos bajo ninguna ley. Y lo que significa que no estamos bajo la ley es que no estamos bajo... Uy, ¿y esto quién lo escribió aquí? Esta herejía, ¿quién la escribió? No. Le digo, los que no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley. Y hay que poner esto. De Moisés. Porque sí estamos bajo la ley. Entonces hay una ley, hay una justicia que viene de Dios. Dice, hijitos, en esto sabéis que sois de Él. ¿En qué? En que guardáis sus mandamientos. Entonces, es una falsa doctrina enseñar que el cristiano está libre de la ley. Y con eso es un término categórico, decir que no tenemos que obedecer la ley. Entonces, eso conlleva un conflicto, porque a la misma vez, bueno, pero como cristiano tenemos que hacer ciertas cosas bien o conducirnos de cierta manera. Pero ¿implica eso es que estamos bajo la ley de Moisés? No. Estamos bajo una ley superior, que es la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces, estamos bajo la ley de Cristo, no estamos bajo la ley de Moisés. Cuando Pablo habla, recuerden, y le voy a volver a hacer la pregunta, ¿a quién le está hablando Pablo en Romanos? A todos. Sí, pero específicamente... A los judíos, a la iglesia. Pero ¿cuál es el punto de la carta a los romanos? ¿Por qué escribió Pablo esa carta? Para eliminar la diferencia que había entre... Había un conflicto. Los judíos decían, nosotros somos judíos y nosotros tenemos la ley y los profetas, por tanto la descendencia viene. Y un problema, una de las polémicas con los judíos es que el judío decía, ¿cómo puede el Señor que nos dio la promesa según la ley y según esto y escoger a estos gentiles? Y no circuncidarlos, no forzar a estos gentiles a meterse nuevamente en la ley. Ese era el problema que había en la iglesia. Ahí estaban los judaizantes que decían, sí, ok, muy lindo, tú eres de Cristo, aceptaste a Sion como tu Salvador, pero tienes que circuncidarte. Tienes que aceptar los preceptos de la Torah, ¿no? Tienes que ir al templo, tienes que hacer todos los ayunos, tienes que seguir los ritos de la ley. Pero entonces haces nulo a Cristo. ¿Cuál es el punto de Cristo? Entonces los gentiles decían, ¿de qué están hablando ustedes? Si ni siquiera ustedes han podido cumplir la ley. Vuestra propia ley. Entonces, en ese conflicto, imagínense usted que en este bando estén sentados los judíos, en este bando los gentiles en aquella iglesia.
Imagínense la Santa Cena, lo que habrá sido una reunión de Navidad en esa iglesia, ¿no? Entonces, a eso es lo que está hablando Pablo. Entonces, aquí le está hablando cuando dice que no fue dada, que dice por la ley no fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa que sería heredero del mundo. Yo quiero leer un comentario que es muy polémico, ¿ok? Es una iglesia polémica, ¿no? Porque a mí me parece que, como decía Agustín, dice, una filosofía no debe ser juzgada, dice, por sus abusos. ¿Okay? ¿Cuántos han escuchado de Pelagio? O del pelagianismo, o del semipelagianismo, ¿no? Pelagio no es que a usted le pelaron, yo me hice un pelagio en la cabeza y entonces, ¿no? Y calvinista no es que le falta pelo, ¿no? Bueno, pelagio es un término que algunos hermanos le confieren, es un término derogatorio para indicar a personas que creen en una visión soteriológica de salvación que se refiere a una cooperación entre Dios y el hombre, a lo que se llama el sinergismo. Y eso lo contraponen a otra palabra elegante que ese es el monergismo. ¿Okay? Entonces algunos cristianos piensan que en cuanto a la salvación, el hombre simplemente estaba así como una papa y entonces el Señor lo salvó, hizo todo y el hombre simplemente inerte se dejó llevar por Dios y no tiene ninguna contribución a la cuestión de la salvación. Y eso es como se presenta dentro de ciertos círculos la salvación del hombre. En la Escritura encontramos que la ley, para ser ley, tiene que haber una responsabilidad. Tiene que haber una habilidad del agente, el agente sobre el cual la ley es impuesta, de obedecer voluntariamente la ley. Lo que indica si una persona es rea o no, es decir, es culpable o no delante de la ley, es decir, la persona es responsable. ¿Sabe de dónde lo que significa responsable? ¿Sabe qué significa eso en latín? ¿Qué es lo que significa? La habilidad de responder. Si usted puede responder por sí mismo, eso es lo que significa la responsabilidad. Por ejemplo, en mi trabajo como psicólogo forense, precisamente las funciones del trabajo del psicólogo forense es a veces que las cortes llaman a un experto psicólogo para evaluar si este susodicho es competente para pasar por el proceso jurídico que es imputado en su contra. Es decir, si la persona se es declarada inocente por razón de insania. Insania no es un término clínico, ¿ok? Por su deficiencia mental, si la persona es responsable o si no lo es. Si una persona no es responsable jurídicamente frente a los ojos de la ley, significa que no tiene la capacidad cognitiva, mental para responder de sí mismo. Entonces viene el psicólogo, le hace una evaluación, estaba hablando con acá el doctor antes de eso, estaba hablando precisamente sobre ese tema, se le hace una evaluación a la persona y se determina, no, esta persona no está loca, ok, esta persona en el momento que cometió el crimen, ok, estaba en su habilidad, es decir, tenía la capacidad de frenarse, ¿no? De hecho, incluso en los crímenes pasionales hay lo que son factores mitigantes. Cuando, por ejemplo, un hombre descubre que su esposa le engañó en un ataque de ira o de furia, la agarra a la mujer por el pescuezo y la mata, ¿no? Hay factores mitigantes, eso no es asesinato de primer grado, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un crimen de pasión, la persona se cegó, perdió su etc. La ley humana... Y ahí estaba una película que vimos que te recomendó, que coincide exactamente con... ¿La vieron? No la vi, sí la vi. Buena película. Tremendo. Hay que verla. Cruda, pero hay que verla, porque así actúa el diablo. ¿Usted no la vio? No, pastor, nada más, dilo porque no ya. Yo la portada y el No, pero hermana, le digo, es Biblia. Hay que verla. ¿Cómo se llama la película? Yo voy a decir, no la veo. Tengo que verla de día. Tengo que decirle, no la vea. Hermana, usted no le tenga miedo al diablo. Por eso, véala. No le tengo miedo, pero le tengo pánico. Bueno, pero hermano, después, ok, bueno, se armó un bochinche ahora. Volvamos nuevamente después. Después les explico. Nefario. Sí, la tengo en polvo. Sí, de hecho fue hecha por cristianos. Y a medida de la película me di cuenta, esto es la gente nuestra. La gente, está en inglés, pero tú puedes poner subtítulos, me imagino. Ya. Para usted, subtítulo en francés, obviamente, ¿no? Entonces vemos que si la ley humana, la cual es una ley imperfecta, ¿ok?, pone ciertas disposiciones para entender que hay ciertas limitaciones a la capacidad, no podemos asumir que la ley de Dios, la cual es infinitamente más perfecta,
no trate con mucha más justicia al hombre. ¿Okay? Yo quería leer, de hecho tomé, que finalmente pude encontrarlo, porque yo tengo ese manuscrito que hace años lo estoy buscando, porque quiero compartirlo con los hermanos. Llevo años amenazando a Ismael que se lo quiero, porque quiero que él lo lea. Y entonces finalmente encontré hoy, antes de entrar acá, por casualidad encontré el capítulo 2 de ese libro, que es un libro donde Agustín trata del libre albedrío. ¿Okay? Y vamos a hablar un poco de teología, porque vamos a llegar a un punto, espero que hoy, donde vamos a hablar del pecado original, el hombre, la caída del hombre, qué significa la caída del hombre. Todas esas cosas hay que un poco desmenuzarla para entenderla. Pero antes de leer este preámbulo, bueno, antes de llegar a Agustín, déjeme leerle simplemente la razón por la que le había comentado a Pelagio, es porque Pelagio fue un contrincante de Agustín en el siglo IV, precisamente sobre esa polémica. ¿Okay? Sobre una polémica soteriológica. Agustín sostenía que el hombre no era libre, el hombre no tenía la posibilidad, la habilidad de responder a la oferta que el Señor le hacía. Esto lo llaman algunas doctrinas, lo llaman la depravación total. Ahora, la depravación total nos enseña que el hombre es completamente depravado, como un demonio. Pero en realidad lo que ellos quieren decir con depravación total es la inhabilidad o incapacidad de responder al llamado del Evangelio. Entonces, por tanto, como ellos enseñan que el hombre no puede de sí responder al llamado de Dios, Dios tiene que primeramente regenerar al hombre para que el hombre entonces pueda tener fe. Esto es lo que se llama el ordo salutis o el orden de la salvación, como lo enseñan esos cristianos. Como lo enseña la Biblia, es que la fe, ¿ve? Primeramente somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Y la fe por medio de qué? De la palabra, del oír la palabra de Dios. Entonces, como funciona la cosa es que usted recibe el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está la cláusula condicional. Entonces, usted escucha el Evangelio, usted puede responderle sí o no al Señor. Esa habilidad existe en el hombre. ¿Cómo puedo afirmar eso? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Entonces, bueno, ahí estaba la polémica entre Pelagio y Agustín. Después de Agustín, Pelagio fue pintado como una mala figura. Yo, de hecho, lamentablemente muchas de las personas que critican o que hablan en contra de Pelagio, y yo no estoy aquí para hacer una defensa, hay cosas objetables en Pelagio. Pelagio enseñaba, por ejemplo, que el hombre podía llegar a tener una perfección completa, asistido por la gracia, pero que podía llegar al punto de no pecar. Yo no comparto eso con Pelagio, obviamente. La Escritura nos dice que si decimos que no pecamos, que dice, le hacemos a él mentiroso, que es peor. Entonces, esas partes yo no comparto con Pelagio. Pero tampoco comparto con Agustín que si un niño de un mes muere, ese niño va al infierno irremisiblemente porque heredó el pecado de Adán. Entonces aquí estamos viendo las dos posturas donde viene este conflicto. No quiero entrar en todo eso, pero tengo que darle este trasfondo porque lamentablemente, y una de las cosas que a mí me duele, estaba leyendo yo este libro tan precioso de Romanos y decía, qué lamentable que estas doctrinas de hombres hayan tenido tal marca en la interpretación de la palabra de Dios. De tal manera que yo me veo forzado a hacer estas aclaraciones para que podamos entender el texto de la Escritura sin todas estas influencias que muchos de nosotros tenemos sin darnos cuenta, hermano, porque son siglos en que esto ha sido imputado. Ahora, yo quiero leerle una parte del comentario del tal Pelagio, del hereje Pelagio, que fue declarado un hereje en el año 529 en el concilio de Orange.
¿Qué es Hermano, no todo lo que los concilios han declarado herejes eran herejes. Pero él sí, no se equivocaron. También Agustín, en muchos aspectos. Entonces, pero nunca fue declarado hereje. Por eso digo. Ok, pero yo quiero que le voy a leer algo de un comentario que le hace precisamente sobre Romanos 3, que habla sobre la cuestión de la ley. Y yo leí esto y dije, esto es algo magistral, es algo que es ortodoxo, es algo que, dicho sea de paso, yo me he leído completo el comentario de Pelagio sobre el libro de los Romanos. Y solamente encuentro una cosa que estaría un cristiano que podría objetar en cuanto a lo que enseña. Y es la cuestión de, no quiero entrar en eso, pero cuando Pablo dice, por ejemplo, que los espirituales son los que comen carne. Y él le hace unas artimañas ahí retóricas para decir que los espirituales son los que se abstienen de ciertas comidas y los que viven una vida ascética, etc. Porque él era un asceta. Pero bueno, les voy a leer. En Romanos, les voy a leer el comentario, una parte del comentario, que quería habérsela leído en el 3, pero se me olvidó traer el libro. Dice, ¿dónde está tu exaltación o tu gloria? Está leyendo de Romanos 3:27. Dice, queda excluida. Aquí él se está refiriendo a los judíos, porque los judíos se enorgullecían de sus méritos obtenidos por la justicia que es por las obras. ¿Por medio de qué ley? Sigue citando. ¿La ley de las obras? No. Es entendido por medio de la ley de la fe. Aquí él se refiere a la ley, la cual tiene como fin la fe, es decir, el Nuevo Testamento. Porque nosotros consideramos, esto es el versículo 28, dice, recuerden que estoy traduciendo del inglés, así que si me quieren seguir en esas partes en su Biblia va a ser mejor. Porque nosotros consideramos que una persona es justificada por fe sin las obras ¿de qué? De la ley. Y esto es un detalle importante. Porque muchas personas tienen una dificultad grande en entender a Pablo, algunos es decir, Pablo ha sido el teólogo, el apóstol de la Reforma. ¿Y qué hacemos con Santiago? Santiago se convirtió, de hecho, en aquel entonces, en un personaje incómodo para muchos en la Reforma, porque parece que Santiago, de hecho, lo citaban los católicos para tratar de sostener como apoyo su sistema de salvación por mérito. Ambos estaban errados, tanto los reformados como los católicos. La Biblia no se contradice, no hay contradicción entre Pablo y Santiago. Y esto a mí me parece que la forma en que Pelagio lo explica me parece magistral. Escuchen ustedes y juzguen ustedes mismos. Dice, algunos hacen mal uso de este verso tratando de deshacerse de las obras de la justicia. Y esa es la distinción que estamos hablando. No, ya la borré. Pero bueno, ustedes se acuerdan, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Dice, aseverando que la fe en sí misma es suficiente. A pesar de que el mismo apóstol, es decir, Pablo, dice en otra parte. Y esto es importante porque para nosotros entender lo que Pablo quiere decir, cuando él dice sin las obras de la ley, él no está diciendo sin obras. Está diciendo sin las obras de la ley. ¿Y qué apoyo tiene entonces este señor para decir esto? Dice, bueno, porque el mismo apóstol dice en otra parte, si yo tengo toda fe, de tal manera que puedo mover los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, eso que está en 1 Corintios 13:2, ahí estamos viendo que Pablo está diciendo exactamente lo mismo que dice ¿quién? Santiago. Entonces aquí está diciendo, si yo tengo fe, pero no tengo las obras de esa fe, de nada me sirve. Y en otra parte, él declara que en el amor, y el amor no es un sentimiento, el amor es una acción, que en el amor se contiene la plenitud de la ley. Cuando dice la plenitud de la ley, en Romanos 13:10, es el amor, o el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, si estos versos parecen contradecir otros versos, que las obras, contradecir otros versos, ¿qué obras entonces debemos suponer que quiso decir el apóstol cuando dijo que las personas son justificadas con fe sin las obras de la ley? Obviamente
Es decir, que si no se está refiriendo a esas otras obras de justicia, ¿a qué obras se está refiriendo entonces Pablo cuando dice que somos justificados por fe sin las obras de la ley? Bueno, claramente a las obras de la circuncisión, de los sábados y otros de este tipo, es decir, a la ley mosaica. A no comas esto, tienes que hacer 3 oraciones al día, etc. Dice, pero no sin las obras de justicia, sobre la cual dice el bendito Santiago, la fe sin obras es muerta. Pero vemos que este verso está tratando, en este verso que estamos tratando, él está hablando de la persona que ha venido a Cristo para ser salva, cuando cree por primera vez por fe solamente. Es decir, en estos versos él dice que el apóstol Pablo está hablando de la persona que viene a Cristo por fe solamente y cree y es salva. Pero agregando las obras de la ley, él indica que hay también una obra que es de gracia, por la cual aquellos que han sido bautizados deben de hacer. Ahora yo les pregunto, ¿qué de objetable hay en esta interpretación que ha hecho este hombre? Yo lo hallo lo más ortodoxo y exactamente lo que la Escritura nos está mostrando. La distinción entre las obras de la ley. No es que no estamos bajo la ley, seguimos bajo la ley, pero la ley de Cristo. La ley que Cristo cumplió y ahora nosotros cumplimos la ley en Cristo. ¿Por qué? Por la gracia que se nos es dada para poder hacer estas cosas, porque el Espíritu Santo nos ayuda y nos asiste en nuestras debilidades. Es precisamente por eso que el Señor nos da estos dones, los dones del Espíritu Santo. Preguntas hasta aquí. Solo quisiera aclarar algo. Ajá, aclare. Que eso que habla Pelagio en esto es bíblico en el sentido que esta fe falsa, para poder denominarla así, es una fe de saber, es una fe que simplemente conoces. No hay una convicción en la persona, porque la fe, que no solo es saber, sino es creer, es una fe que convierte, que transforma. Sí, claro. Pero lo que salva es esa fe de creer. Porque esa fe de creer te permite poder decirte a ti mismo, soy creyente porque hago estas obras, pero no por estas obras es que fui salvo. Claro. Entonces, es decir, la fe es, de esta es la manera en que yo lo pienso. La fe es la batería que nos impulsa a movernos. Si yo agarro la batería, y por eso digo, la batería sin el aparatito para mover, si yo agarro un ventilador, ¿no? O cualquier aparato eléctrico, y yo conecto el ventilador y lo enciendo, el ventilador funciona. La electricidad en la pared no me sirve de nada. Si yo agarro una batería y la pongo aquí, es inútil. Esa batería, de hecho, por eso es que él dice, cuando él habla, dice, la fe cuyo fin es el Nuevo Testamento. Lo que él está queriendo decir es que esta fe sin obras es una fe sin propósito. Es una fe sin telos. Lo que estás hablando. No es que aunque sea verdadera, usted puede creer y dice, los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no. Su creencia de los demonios es saber de Dios, porque ellos casualmente pueden haberlo visto, sí, haber sentido su presencia, y eso es un conocimiento nada más. Pero eso no significa que es falso. Muchas veces eso le llamamos fe, pero lo que es realmente fe es creer. Y un creer que te lleva a confiar y por ende obedecer. Bueno, no hay distinción, y los cristianos antiguos entendían esto. No hay distinción entre simplemente creer, porque la Biblia, la cristiandad, no es simplemente no es una filosofía más, ¿no? Como había la filosofía estoica o platónica, etc. Entonces, no hay una distinción entre el creer y el hacer. Y ese es el punto que está haciendo, que hace Pelagio, pero que está haciendo también Santiago. Dice, muéstrame, dice, tu fe sin obras. Tú no crees. Tú simplemente no me puedes decir a mí que tú crees si esa fe no te impulsa a hacer algo, a vivir de una manera que es consecuente con lo que dices que tú crees. ¿Ves? Entonces yo creo que eso es algo que se ha perdido un poco no diría yo bastante, en la cristiandad moderna, donde se ha vuelto una gracia barata y fácil. Simplemente levanta tu mano, Dios te salvó y después sigue viviendo tu vida como te da. Ya el Señor te salvó.
¿no? Y a mí me parece que eso es problemático, porque si yo no estoy viendo los frutos de esa fe, ¿okay?, que es necesario que hayan esos frutos de la fe, entonces no es fe. Tú creíste de una manera intelectual. El diablo también cree y entiende y todo, y entiende a lo mejor incluso en una forma superior a la nuestra. Y tiembla. Entonces, bueno, pero quiero leer también. Sí, claro, hermano. Pero la persona que creyó, ¿está consciente que creyó solamente de forma intelectual en el momento que creyó? Porque, o sea, cuando usted habla, puede hablar del plan de salvación, por ejemplo, se aparta la persona, un ganador de alma le habla, le dice, le pregunta, la persona pues lo dice, lo cree, lo que está diciendo. Esa persona se va a su casa, pasa un mes, no vuelve, pero vuelve otra vez, y su crecimiento es lento, pero ¿cómo esa persona puede saber que su fe es solo intelectual? ¿Cómo saber? Bueno, ¿Qué debemos nosotros? Porque evidentemente los ganadores de alma, bueno, digo nosotros cristianos, no digo porque no. ¿Cómo poder guiar a esa persona? Se supone que debería ser un discipulado para que la persona, esa fe que ni esa persona sabe que es solamente intelectual o no es, o no sabe qué es lo que es, pueda avanzar y poder mostrar por la obra su fe. Dice la Escritura, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si esa persona creyó, y hay personas que, yo no voy a mencionar nombres, pero hay personas en mi vida que creen y que incluso están en una posición incluso más difícil. Porque uno les presenta el Evangelio y dice, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, y amén, 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 pero siguen su vida como si nada. Entonces, intelectualmente aceptan y ven como la religión cristiana como una religión hermosa y que te enseña principios buenos y todo eso. Pero si la fe es como dice Santiago, de la fe del tal es vana, es inútil. Hay ciertas formas, está hablando como una propensidad o una aserción psicológica, ¿no? Una disposición psicológica, de decir, sí, yo entiendo esto, entiendo este sistema de cosas y lo creo. Hay dos formas, y es una cosa interesante que eso uno lo ve en psicología. Hay dos formas de conocer o saber algo. Hay una forma que es puramente intelectual, como yo sé, por ejemplo, que 2 por 2 es 4. ¿Okay? Yo eso lo sé. Pero hay cosas, por ejemplo, que yo no sé de una manera intelectual, no lo sé de una manera formulaica. Como si yo sé que mi esposa me ama. ¿Cómo sé yo eso? Yo lo sé aquí. ¿Entiende lo que le quiero decir? Y eso es una gran diferencia, porque ese saber es cualitativamente diferente al saber de que 2 por 2 es 4. Yo puedo demostrar que 2 por 2 es 4. Yo no puedo demostrar que mi esposa me ama. ¿Entiende? Pero lo sé. Entonces, yo creo que la fe funciona en poner un puente entre estas dos formas del saber humano. Que Dios nos conoce. Dios creó el plan de salvación. Dios entiende al hombre que Él creó. Entonces, satisface la parte intelectual, pero eso no es suficiente, porque de hecho eso es lo que enseñaban los gnósticos. Los gnósticos decían que había un gnosis, un conocimiento místico, una sabiduría, y que si uno podía penetrar aquella sabiduría, por medio de esa sabiduría uno era salvo. Y el Señor dice, no es por ese conocimiento. Entonces ya estamos viendo que la fe no es eso, que sí implica un conocimiento, que sí abarca la razón, pero no es solamente eso. Hay algo que se mueve aquí. Y si una persona recibe de verdad al Señor Jesucristo, inmediatamente algo va en esa persona, va a empezarlo a sentirse incómodo consigo mismo, con el pecado, porque el Espíritu Santo lo primero es como, discúlpenme, voy a hacer esto, los que están aquí no se asusten, que sus asientos no empiecen a dar gritos. ¿Alguien tiene aquí trastorno postraumático? ¿No? Usted estaba así, esta es su alma, estamos dentro de su alma, este era usted. De repente vino el Espíritu Santo y encendió la luz. Dijo Dios, lo que pasó en la creación ocurre en usted como una nueva creación. Dios dice, sea la luz. Y de repente usted empieza a ver dentro de su alma y usted empieza a ver cosas feas. Ve al hermano y dice, ¿y esa cosa fea que no? Y el Espíritu Santo le señala. Y usted dice, no, yo no puedo seguir como iba antes. Con nombre y apellido. ¿Entiendes? Así mismo, con nombre y apellido. Empieza a cambiar. Pastor, perdón, ¿eso se puede llamar como un encuentro? Es un encuentro. Mire qué cosa interesante. Yo eso lo predico siempre en las Navidades. Cuando los Reyes Magos vienen al Señor Jesús. Los magos. Los magos, ¿no? Los Reyes Magos. Se me salió el católico, Se me salió la infancia, ¿no?
Cuando vienen Melchor, Gaspar y Baltasar, que vienen, ellos tienen un encuentro con el Señor Jesús. Y después de que nos dice, dice, cuando ellos tuvieron ese encuentro con Jesús, dice, y se fueron por otro camino. Y eso, ahí hay una enseñanza. Usted, me erizo. Yo me erizo. Usted no puede tener un encuentro con el Señor Jesucristo y irse por el mismo lugar por donde vino. Usted va a un camino diferente. Entonces usted puede enseñarme, usted puede saber más teología que yo. Y yo conozco personas que saben más teología que yo. ¿Y sabe quién sabe más teología que ellos? El diablo. El diablo le citó la Biblia al Señor Jesucristo. Se la sabía de memoria. No dice en la Escritura, Pero no hay un cambio. No hay un habitar del Espíritu Santo. Hay un sí, yo creo, eso me suena bonito, como la parábola del sembrador. Algunas veces llega la semilla, crece un poco, les gusta, esto voy a la iglesia por un poco de tiempo, pero después los afanes de la vida y se van. ¿Por qué? Porque no hubo precisamente ese encuentro. Entonces, cuando alguien encuentra, usted no lo puede saber, hermano, ni yo. Yo le puedo decir que yo sé si yo soy cristiano. Ahora, usted puede engañarse a sí mismo y decir, no, yo soy cristiano. Y ahí es un problema serio. Porque fíjese también, Pablo habla acerca de los cristianos, los hermanos carnales. Y también habla de que cuando él estaba, creo que le habla, no sé exactamente, porque dice Alejandro se ha ido. El Cardelero, ¿está hablando? No, Alejandro el Cardelero. Alejandro, sí, Cardelero. El otro que tenemos, Demas. Se ha ido amando al mundo. Entonces, sí. Y de hecho yo cuando leía a William Carey, él decía que lo más duro que puede pasarle a una persona, a un servidor de Cristo, es cuando está rodeado de personas que de alguna manera se van al mundo nuevamente. Y es cierto, claro. Eso es lo más duro, dice, puedo llevar cualquier prueba, pero de que estás trabajando con alguien y que esa persona se vaya al mundo, te duele muchísimo, porque estaba ahí, pensaba que era, bueno, la Biblia lo dice. Estaban con nosotros, pero no eran bueno, nosotros. es un caso que es problemático, porque ahí estamos viendo mire, hasta que la última sentencia pase sobre esa persona. Sócrates decía algo interesante. Él dice que nosotros no podemos pasar juicio sobre una persona hasta que esa persona muera. Y la razón es porque yo no sé, y muchas veces los cristianos somos demasiado rápidos en juzgar el peregrinaje de una persona. Yo no sé si eso es un hijo pródigo. Yo no sé el proceso de esa persona, porque tenemos el caso en Corintios, donde estaba un muchacho cometiendo un pecado objetable, por ponerlo de una manera leve, ¿no? Y lo excomulgaron, lo sacaron de la congregación, lo entregaron a Satanás. Imagínense, ese es el castigo, la disciplina más grande que puede imponer la iglesia. Y sin embargo, en la otra epístola de los Corintios, ¿qué es lo que dice? Recíbanlo nuevamente a la comunión. Ahora ese muchacho obviamente se fue seducido por sus lujurias o lo que fuese la situación que vino, pero era un hijo de Dios y Dios obró eso incluso para salvación de él. Entonces, el Señor lo revuelve en el mundo. Sí, igual que el hijo pródigo. Entonces, pero el padre estaba esperando, ¿entiendes? Hasta que él vuelve. Y eso lo vamos a ver antes del capítulo final de esa persona. Pero si no, entonces estamos viendo que sí, verdaderamente salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, pero eso no lo sabemos nosotros, esos son misterios de Dios. Lo que nos queda a nosotros es orar y decir, Señor. Sí, lo que digo es que al principio la persona tampoco sabe si es genuino o no es genuino. En el momento que dice, bueno, creo en Jesucristo, quiero... Yo soy cuidadoso, cauteloso con eso. El Señor nos dijo, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el proceso del discipulado, de llevar a una persona, porque recuerde, para ser discípulos tenemos que recordar que hay diferentes terrenos en los que cae la semilla. Usted no sabe eso ni yo, Dios sí, que Él es el que da crecimiento. Pero precisamente el proceso del discipulado es el proceso por el medio del cual vamos a ir diferenciando entre la semilla que cayó en los espinos, la semilla es cuando como el que está arando. ¿Ve? Está sacando la cosa, usted va arando y usted no sabe. Usted está haciendo la semilla, está haciendo su trabajo, pero no sabe si esto cayó en un terreno que es receptivo a la palabra del Señor. ¿Entiende? No sabe cuánto va a cosechar. No lo sabemos, eso es del Señor. Acuérdate que Pablo. Apolo sembró, otro más se hizo y Dios es el que da, y Dios es el que da la. Sabemos de cuántas semillas. ¿Cuál es la que se va a dar? Miles de semillas que tú has regado. ¿Cuál se va a dar? Amén, amén. Sí. Pero la Biblia también dice, todo lo que hicimos
confesare con su boca. Tienen que hablar alto para que se escuche la pregunta para que por beneficio. La Biblia también dice, todo aquel que confesare con su boca Sí. que Jesucristo es el Señor. Ajá. Ajá. Y que creyere en su corazón. Ahí está la otra parte. Sí, ahí está la cosa. Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Sí. Amén. Ok. En el momento que uno llega a alguien con la palabra, evangelizarlo, ¿no? Con el evangelio. Y la persona es receptiva Ujú. y cumple para mis ojos esto. ¿Esa persona es salva? Ok. La pregunta que estamos yendo en la dirección, la entiendo porque nosotros todos vivimos dentro del contexto del siglo XXI, donde se nos ha presentado, después de Moody, de Spurgeon y de todas estas personas que cambiaron la forma en que el evangelismo se hacía, etc. Y las preocupaciones que tenemos nosotros no son las preocupaciones que tenían los apóstoles y los primeros maestros de la iglesia. Esa es una. Quiero también aclarar que lo que está hablando en estas partes, cuando está hablando de ley, y lo que yo les leí de hecho en este comentario, no tiene que ver nada con eso. Y le voy a explicar por qué. La preocupación de en qué momento la persona es salva y si la persona es salva sí o no, eso no eran cuestiones que las personas estaban preocupadas en los primeros siglos. Cuando la Escritura dice que confesare con su boca, y ahí vemos, hermano, lo que yo le hablé de los dos aspectos, de las dos Dios entiende esto, las dos formas en que el hombre conoce o sabe algo. El confesar con su boca es una confesión intelectual, yo creo, y de hecho ahí se está refiriendo a las confesiones bautismales que se hacían. Los cristianos de los primeros siglos, cuando yo les he comentado esto, antes de ser bautizados, confesaban con su boca que creían al Señor Jesucristo, renunciaban a Satanás verbalmente: Señor, renuncio a las obras infructuosas de Satanás, renuncio a Satanás y a todos mis pecados, y entonces la persona era bautizada. Confiesa con su boca, ¿ok? Y cree con el corazón. Entonces, no lo sabemos. Claro, eso no lo sabemos. Pero ahí están las dos partes que le estaba hablando, las dos formas de creer o de entender. Una es la parte intelectual, que corresponde a lo que se confiesa con la boca, y la otra es la parte, yo le llamo visceral, de saber, de creer, ¿no? Y es aquella parte visceral o aquella comunión entre lo intelectual y lo visceral, lo que llevó a aquel eunuco que iba leyendo Isaías 53 y no entendía, hasta que viene Felipe y le dice: ¿entiendes lo que le evangeliza? ¿Y qué es lo que hace el eunuco? Inmediatamente dice el eunuco, el Espíritu Santo le lleva y dice: aquí hay agua, bautízame. Entonces hay una respuesta inmediata de que cuando una persona recibe la palabra de Dios verdaderamente, salvíficamente, la persona inmediatamente busca. Yo tengo un testimonio de una persona recientemente que recibió al Señor, que es salvo, y me está diciendo: ahora de repente no deseo cosas que deseaba antes, y deseo cosas que no deseaba antes. Ahí está la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en cuanto a esos detalles, yo sé que son preocupaciones modernas. Y nos cuesta trabajo deshacernos de nuestros sesgos personales y culturales para entender cuál es el contexto que Pablo está hablando. Pablo no estaba, la carta de los Romanos no estaba enfocada en la cuestión de la salvación personal. No es eso lo que está hablando. Él está tratando de resolver un conflicto. Los judíos, por eso yo les pregunto, ¿de qué trata la carta? Los judíos, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si ustedes, esa es la resolución con la que Pablo, el nivel de resolución que Pablo está usando. Si nos enfocamos entonces y vemos al nivel individual, que es un misterio, eso solamente son cosas que Dios sabe, y que los ángeles al final van a separar la cizaña del trigo. Y dice que nos sorprenderemos de ver personas en el cielo que no pensábamos que íbamos a ver. Y hay personas que no esperábamos ver y que vamos a decir: ¿y este qué está haciendo aquí? Eso no nos pertenece a nosotros. Lo revelado es para nosotros, lo que no es revelado, eso son cosas del Señor. Entonces, en cuanto a eso, yo simplemente le digo: ore por esa persona. Comparte el Evangelio. El crecimiento no es suyo. Eso es del Señor. Entonces, deje esos misterios al Señor. Y ese es mi consejo. Sembrar. Y entender que la salvación viene por un creer que no es solamente intelectual, sino un creer que inmediatamente me lleva a ¿qué impide que yo me mueva y haga esto y ta. Sí, hermano. Sí. No hemos avanzado absolutamente nada en el texto, todavía estamos en el primer versículo que comienza, pero es bueno. Sí, diga, hermano. Todo depende de la esperanza, que hoy no vamos a avanzar. Hoy no vamos a avanzar, ya lo estoy viendo, ya lo veo que hoy no avanzamos. Yo soy muy austero cuando me toca hablar, porque yo tengo mis reservas con
mis demonios, qué sé yo cómo decirlo. Lo primero que me gustaría saber si es la fe y la obra dos caras de la misma moneda, y que una es la que da origen a la otra y la otra a la primera. Como que hay una consecuencia lógica inversa y reversa entre una y otra. No, es lineal. Y lo que quiere decir es esto. Las obras nunca conllevan a la fe. Es decir, yo no puedo hacer obras y esas obras entonces empiezan a producir fe en mí. Eso nunca puede ocurrir. Pero la fe sí tiene que producir la obra para que sea fe. Así es como va la cosa. Caballo adelante para que no se espante. La fe viene ¿por qué? Por el poder de salvación que está en la palabra de Dios. Esa palabra inspirada por el Espíritu Santo. Cuando uno recibe eso tiene un impacto en el hombre. ¿Okay? Y no sé quién sea, el individuo tiene que responder de una o dos formas. Acepta, se humilla, se postra frente a Dios, se rinde o rechaza. Entonces, cuando la fe dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, cuando usted aplica fe a la palabra de Dios, entonces esa fe viene a tener efecto en usted. Y eso produce unas obras. ¿Entiende? Pero no es que las obras son la fe o producen la fe. No, de esa manera no anda. Entonces no son dos caras de la misma moneda. Es Solo. Una consecuencia de la fe. Es fe, pero una consecuencia de la fe. Pero no podemos divorciar a las obras de justicia de la fe. No. Porque son lo mismo. Es decir, la fe es aquello que nos inicia en esa nueva vida. Si yo lo quiero, y creo que tal vez esto les ayude a entender un poco. Si yo le voy a hacer una explicación psicológica, conductual, ¿ok? Todos los organismos se conocen por medio de las conductas que emiten, ¿no? Si usted sabe, por ejemplo, si usted ve que el gato de su casa empieza, usted inmediatamente dice, ¿qué le pasó al gato? ¿No? Está poseído por un pollo, ¿no? Entonces estamos viendo que el hombre, o un guanajo, lo que usted quiere llamar, bueno, entonces estamos viendo que la nueva criatura emite por naturaleza una nueva conducta, la cual se puede estudiar. Nosotros estudiamos la conducta de los delfines, la conducta de los seres humanos, la conducta ¿por qué? Porque todas las naturalezas emiten una conducta, ¿cierto? Entonces, el incrédulo emite una conducta. La conducta del mundo, ¿no? Miente, engaña, es llevado por sus deseos pecaminosos, todas esas cosas. Eso es del mundo, esa es la conducta normal de la naturaleza del hombre. Ahora, cuando el hombre es creado nuevamente, es una nueva criatura, literalmente, no metafóricamente, cuando el cristiano nace de nuevo, emite otras conductas. Entonces, por esa razón, no podemos pensar en que usted tiene una nueva naturaleza y decir que usted está emitiendo las conductas antiguas. Lo cual, por eso le doy el ejemplo del gato. Entonces, usted no tiene una nueva naturaleza. ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí. Si usted está emitiendo las mismas conductas, si usted está haciendo lo que el lenguaje de la Biblia es obras. Si usted está viviendo de la misma manera que usted vivía antes, ¿ok? Entonces usted no es la misma persona, no es una persona nueva. Ahora, si usted está emitiendo conductas antes, si usted era un borracho y ahora ya no es borracho, si usted le daba golpes a su esposa, pero ahora ya no lo hace, si usted era un mentiroso o hacía chistes soeces, pero ya no lo hace, entonces está emitiendo nuevas obras. Pero esas obras no existen en un vacío. Esas obras están ancladas en su fe, son el resultado de esa fe. ¿Me entiende cómo va la cosa? Mastíquelo. Mastique eso por un rato. Yo no he terminado, espérese. Espera, que no ha terminado. A ver. El proceso No lo digo. no es como con Pablo, que se le apareció el Señor. ¡Wow! En 3 días él estuvo cambiado. No fue en 3 días. No, ahí mismo. No, tampoco. No, leamos lo que dice en la Escritura. Pablo viene a llamarse Pablo 3 años después. Entonces nosotros pensamos que porque el momento ese de la... No, eso no fue así. Eso fue un proceso. Al cabo de los 3 años es que Pablo empieza a identificarse con otra identidad. ¿Ve?
Entonces, pero eso es como todos nosotros. No fue que Pablo inmediatamente, pum, pum, pum. No, él vio esa visión y quedó ciego y hubo un proceso. Tuvo que bautizarse, tuvo que aprender de la fe, tuvo que escuchar los evangelios, reunirse con Pedro, con Santiago, con fulano. ¿No? Y entonces después es que Pablo dice, no, Madura yo tengo... mucho tiempo después. Madura mucho. Madura después, entonces no fue inmediato. Entonces, ni siquiera en la escritura vemos eso. El proceso no es No. Pero lo que sí podemos decir es que algo cambia cuando la persona inmediatamente, es decir, algunos van un poquito más lento, otros van un poquito más rápido, pero de que van. No me puede decir a mí, hermano, que yo lo venga, y eso yo lo he predicado, que yo venga 20 años después, que usted recibió al Señor como su Salvador, y usted sea la misma persona recalcitrante que era hace 20 años. ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo? Si usted está luchando con los mismos demonios de hace 20 años, aquí tenemos un problema. ¿Entiende? Hay un problema. Si usted está viniendo a la iglesia, usted es miembro, usted es diácono, usted es lo que quiera, pero espérese un momento, ¿dónde está que no fue con usted eso, hermano? No fue con usted, ni con usted tampoco, hermano. No fue. No, porque después digo, me dijo el pastor, me tiró, me dijo que yo era. No, pero todos tenemos un proceso. Usted puede ser pastor e irse al infierno. Fíjense lo que estoy hablando, eso no interesa. Entonces estamos hablando de dónde está el proceso del crecimiento. ¿Dónde está? Aquí cito nuevamente a una frase de Agustín. Dice, el cristiano que no tenga dentro de sí una lucha constante contra sí mismo, no se engañe, usted no es cristiano, punto. El problema es que los muchos cristianos tienen una lucha contra el hermano, contra la mujer, contra el vecino, contra el jefe, contra todo el mundo. Están fajados, están peleados contra todo el mundo. Es una de las luchas más terribles, son esas. Es una de las luchas más terribles que un ser humano puede. ¿Cuál? Esa lucha interna. Contigo mismo. Aristóteles le dijo a Alejandro Magno, o sea que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Alejandro no aprendió ni papa de Aristóteles. Le dijo, en vano es que el hombre conquiste el mundo. La verdadera conquista es conquistarse a uno mismo. Alejandro, cállese la boca, voy para la India. Voy para la India. Bien. Alirio, brevis. No, que esa cita la sacó Sócrates del proverbio, donde dice ¿qué cita? Que el proverbio está en un pasaje donde dice que más vale el hombre que controla su espíritu que conquista una ciudad. Absolutamente. Bueno, de hecho, Proverbio fue escrito mucho antes de Aristóteles. El Proverbio tiene aproximadamente 900 años antes de Cristo. Al hermano Marcelo le falta una pregunta más. ¿Usted tenía una pregunta, hermano? Eso me dio. No, realmente no es, era un comentario ahí al lado de lo que se estaba hablando, porque en lo personal yo también tengo ese tipo de miedo. A mí la gente me pregunta, ¿tú eres cristiano? Y a veces yo lo pienso, porque me creo como indigno de llamarme cristiano. Ahí está. Porque yo, claro, yo vengo a la iglesia, me siento mejor, estoy aprendiendo, pero todavía como que ese impacto que yo he visto en alguien que recibe al Señor, que cambia así rápido, no importa que no sepa leer, el tipo empieza a hablar y habla con coherencia y emociona al otro cuando habla, lo impacta. Dice, pero ¿qué le pasó a este hombre? Pues este hombre ni siquiera habla, sabe, no hay, y cuando habla siembra, la gente lo conmueve. Entonces, y yo todavía como que yo estoy preocupado. Bueno, no, a ver, algo. ¿Estás preocupado? ¿Está preocupado? Le digo, una cosa, si usted se siente indigno, si se siente indigno, eso es algo bueno. Si usted deja de sentirse indigno, ahí es donde está el problema. Porque no hay nadie digno de él, ¿ok? El único digno se llama Jesucristo. Entonces, si usted se siente indigno, está en buena compañía. Levante la mano los que se sienten dignos a vida del Señor. Levante. Digno. Alirio, baje la mano. Usted está... Voy a repetir. ¿Cuántos de aquí se sienten dignos del Señor Jesús? No. Nadie. Y déjeme decir una cosa, hermano. Mientras más el Señor obra santificación en usted, más indigno se siente. Es decir, si usted tiene un indignómetro, ¿okay?, en su vida, usted va a ver que usted comienza, cuando es cristiano, dice, contra qué indigno soy.
Y el Señor va santificándolo, usted va perfeccionándose en la fe, en las buenas obras, y usted va a ver pero esto va subiendo la cosa, me siento más indigno aún, indigno, pero porque recuerde, yo me erizo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y eso es lo que es la vida cristiana. Me acabó un erizo. El Señor tiene que crecer en nosotros y nosotros menguar. Nosotros tenemos que cargar la cruz y morir. Nosotros no somos salvos de acuerdo a la dignidad. Esa es la cuestión. No son méritos nuestros. ¿Ok? Son los méritos del Señor y su gracia. La gracia, que dicho sea de paso, y eso hay que también aclarar, que por eso quiero enfatizar esos puntos, está abierta a todos. Todos libremente es ofrecida la gracia del Señor, porque no todos la reciben y eso los hace culpables, ¿no? Frente a Dios, que fue como comencé esta tarde. Entonces, en cuanto a eso, hermano, de hecho, yo tomaría eso más bien como una indicación de la obra del Espíritu Santo, de que yo me siento indigno. Porque lo que usted escucha muchas veces, lo que yo escucho muchas veces, voy a hablar en primera persona, porque a lo mejor otros tienen otra experiencia, pero lo que yo veo muchas veces en personas que no son salvas es decir, no, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo le doy dinero a estas cosas, yo no soy malo, yo voy al cielo porque yo sé, eso es lo que usted escucha, se sienten dignos, se sienten de que cuando mueran tienen que ir al cielo y San Pedro abrir la puerta y dice, pase usted, eso es don fulano, ¿no? Y lo estábamos esperando, ¿no? Y si usted ve la respuesta de los apóstoles cuando el Señor le dice, uno de ustedes me va a engañar, me va a traicionar, el que moja, y todos están, fíjese la diferencia entre los santos y el demonio, ¿no? Todos decían, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? El único que no le pregunta, ¿seré yo? Es el que era. El que mojó el pan. El que mojó el pan, con su cara dura, rara, y fíjese qué cosa, eso es muy interesante. Es un mensaje para la Santa Cena. El domingo de Santa Cena. Amén. Cuando Él moja el pan, que Él comparte esa misma comunión, entró el diablo en Él. Por eso hay que tener cuidado con la Santa Cena y tomarla indignamente. Por tomar aquella Santa Cena indignamente, que inmediatamente dice que el demonio es la única instancia en la Escritura donde vemos que Satanás, además de la serpiente en el Edén, poseyó directamente a una persona. No estoy diciendo que no haya ocurrido en otras instancias, pero la Escritura no solamente nos habla del caso de Judas, dice que el diablo entró en él en ese momento. Ok. Dale, hermano, sí. Hablo con él, la palabra, el concepto indigno tiene dos significados. Cuando en Satanás cogió, le metió, como usted dice, era porque esa persona estaba en pecado. Pero él se siente indigno, no porque esté en pecado, que no se sienta que está en pecado, sino se siente indigno porque se siente pequeño ante la presencia del Señor. Y eso es bueno. Claro. Pero que él no deje de decir que es cristiano, no, porque se siente indigno. Claro. Es que el concepto de indigno de la otra manera es que se siente sucio. Exacto. Se siente sucio, pero él no está sucio. Me gusta que usted mencione la palabra cristiano. La palabra cristianos, ese sufijo de anos, es el mismo que en español se usa para indicar, es un diminutivo, de ito, iño, etc. Entonces cuando uno dice cristianos es Cristo pequeñito, Cristitos. Entonces es efectivamente eso, tiene razón en eso. Y hablar de esa pequeñez, cuando Pablo se cambia el nombre a Pablo, claro, si uno no sabe latín, él presupone que en ese entonces todo el mundo hablaba latín. El latín era como decir en inglés en aquel entonces. Y él dice, porque yo soy el menor o el más pequeño de los apóstoles. Él se puso el nombre de Paulus en latín. ¿Sabe qué significa Paulus en latín? Le voy a decir una palabra en español que usted conoce. ¿Qué significa paulatinamente? En un incremento pequeño. Bueno, viene de la palabra Paulus en latín, que significa pequeño. Por eso cuando él se cambia, él cambia de identidad a ser Saulo, ¿no? El gran fariseo, el maestro de la ley, a ser un nada, a ser esto, ínfimo, pequeño. Yo soy pequeño, yo soy Pablo, ¿no? Entonces vemos esa transformación, que es algo que es bueno, ¿no? Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces esa es la enseñanza, ¿no? ¿No hay otra pregunta? ¿Alguna? Porque quiero ver si termino el comentario porque así no me... El capítulo no va a terminar. Sí, dice así.
Bueno, este es otro comentario que es de Cirilo de Alejandría. Y la razón por la que yo le quiero mostrar este tipo de comentarios es porque yo quiero que ustedes vean que lamentablemente en ciertos grupos cristianos, y en la mayoría de los grupos cristianos, dicen, no, porque tenemos que ver lo que dicen los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia significa lo que dice Agustín. Agustín no fue el único padre de la iglesia. Y antes de que Agustín llegara en escena, había habido ya 400 y pico, 500 años de cristiandad hasta que él apareciera en escena. ¿Y qué es lo que creía la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que creían estos discípulos que eran discípulos de los apóstoles? ¿Qué es lo que era la fe en común? Porque por esos primeros siglos no hubo discrepancia ninguna. Vamos a estar hablando la semana que viene, como yo les explicaba, de la cuestión del pecado original. Pero déjenme leerle aquí en Cirilo precisamente el tema de la ley, que nos hemos desviado un poco de eso, pero dice... cuando habla del 4.2, si Abraham fue justificado, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Dice, supongo que es inevitable, de esto dice Cirilo de Alejandría, ¿okay? Supongo que es inevitable, como algunos señalarán, que aquellos que se ocupan con esta oración, que dirán lo siguiente. Porque uno de los discípulos santos dijo en otra parte que la fe sin obras es muerta. Entonces él está hablando de aquellos que atacan la fe diciendo, bueno, pero Santiago dijo algo diferente a lo que está diciendo él. Él, por tanto, agrega, dice, ustedes no ven, o acaso no ves, y estoy traduciendo la escritura si siguen con su vista es mejor. Dice, ¿no ves acaso, necio, que la fe fuera sin obras es muerta? ¿No fue nuestro padre Abraham justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Debemos de pensar, dice Cirilo, que aquellos que portaban el Espíritu Santo, está hablando de lo de los apóstoles, se contradecían el uno al otro. Dice, ¿qué debemos decirle a esto? Y dice, el gran Pablo mismo nos dice en otra parte concerniente a nuestro padre Abraham, que por fe él, habiendo sido puesto a prueba, ofreció a su hijo Isaac, y después recibió, dice, la promesa cuando lo ofreció a su hijo unigénito, del cual se dijo, es por medio de Isaac que tu simiente será nombrada para ti. Él razonó, por tanto, que Dios es hábil o que Dios puede resucitar a una persona, incluso de los muertos. Por tanto, a pesar de que haya sido que es justificado, a pesar de que puede ser dicho que es justificado por las obras, porque él ofreció a Isaac cuando fue probado. Sin embargo, esto es una prueba de la firmeza de su fe. Estamos viendo que Cirilo, de la misma manera que Pelagio, está diciendo aquí no hay una contradicción, porque no podemos separar la fe de las obras de la fe, de la ley de Cristo. ¿Okay? Las obras evidencian la fe que ahí no se ve. Bueno, claro, fíjense que Dios mismo le dice, ahora conozco, dice, ¿qué crees? Claro. No le dijo eso cuando él le dijo amén, cuando le fue contado por justicia. Eso le fue dicho cuando él levantó su mano para matar a su hijo. Cuando accionó. ¿No? Exacto, porque la fe es precisamente eso, un accionar. No me digas que crees, muéstramelo. Muéstramelo. ¿No? Dice que eres cristiano, muéstrame que eres cristiano. Eres cristiano, pero andas allá en la esquina con los amigos fumándote una marihuana y ¿no? Entonces, ¿dónde está la fe? Medicinal. Medicinal. Claro. Entonces, bien, nos quedamos en el mismo lugar donde empezamos. Pero más nutrido. No hemos progresado absolutamente nada. Pero bueno, vamos a terminar con alguna otra pregunta que quede. Todos están orando que no haya más preguntas, Para la semana que viene. Ok, vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Bendice, Señor, tu palabra que tenga cabida en nuestros corazones. Ayúdanos a meditar en estas cosas, Señor. Y Espíritu Santo, Señor, enséñanos, ahora que vamos camino a nuestras casas y durante la semana, Señor. Tú eres nuestro Maestro, nosotros aprendemos de ti. Enséñanos tu palabra, Señor, para que entendamos plenamente tu verdad. Guárdanos y guíanos también de regreso el domingo para compartir nuevamente unos con otros y tener una hermosa coinonía y comunión contigo y con los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.